Lucy Tanner puso el aire acondicionado al máximo y bajó el parasol para que el sol de julio de Green Bay no le diera en los ojos. El tráfico de la calle Mason se extendía varias manzanas mientras otro festival de verano atraía a multitud de turistas. Golpeó el volante con los dedos, mirando las luces rojas de freno de los coches que tenía delante. No quería llegar tarde a la oficina de construcciones Riverview, aunque Dwight, su supervisor, le era leal. Apoyó la mano en el vientre a un plano. Sexta semana. Lucy seguía sin creerse que una nueva vida estuviera naciendo en su interior. La noticia había sido una sorpresa para ella y Noel. Habían planeado tener hijos, pero más adelante cuando se recuperaran. Sin embargo, su matrimonio dura ya 4 años y el año pasado compraron un piso en un bonito barrio de Elmore. El teléfono del asiento del copiloto vibró. Lucy miró la pantalla. Noel. Suspiró y puso el altavoz. «Hola, estoy conduciendo». «¿Dónde demonios has estado?» Su marido sonaba molesto. «Ha llamado mi madre y me ha dicho que no podía localizarte». «¿Por qué me ha llamado?» Lucy se tensó involuntariamente. «No tengo ninguna llamada perdida suya. Quería preguntarte si esas vitaminas prenatales que encontró en la farmacia te irían bien. Dice que son las mejores». Lucy agarró con más fuerza el volante. Helen Tanner, su suegra, era representante médica de una empresa farmacéutica y consideraba su deber vigilar la salud de todos los miembros de la familia, especialmente de su nuera, que, en su opinión, era una completa incompetente en todos los asuntos. «Ya tengo mis vitaminas, las que me recetó el Dr. Chang. Mamá dice que estas son mucho mejores y más baratas. Noel, yo...» Lucy se detuvo. No tenía ganas de discutir. Habían estado discutiendo cada vez más a menudo en los últimos meses, y casi siempre era por su madre. «De acuerdo, que lo compre si quiere». «Bien». Su tono se calentó al instante. «Y otra cosa. Mamá está pensando en venir a visitarnos este fin de semana, a vernos». El coche que tenían delante arrancó y Lucy pisó el acelerador para mantener el ritmo. «¿Este fin de semana?» «Pero teníamos planes, un lago, un picnic». «Lucy, esa es mi madre, y está preocupada por su nieto». «O nieta», se corrigió a sí misma. «No importa, dije que nos encantaría verla. Además, podrías aprender a cocinar con ella. Sus platos...» «Está bien», le interrumpió Lucy bruscamente. «Llego tarde al trabajo, ya hablaremos esta noche». Apagó la conexión y respiró hondo varias veces, como le había aconsejado su amiga Irene, la instructora de yoga. No le sirvió de nada. En la oficina, Lucy se sumergió en una rutina de informes contables, intentando no pensar en la próxima visita de su suegra. Era buena en su trabajo, y éste la ayudaba a distraerse de sus problemas domésticos. Dwight Pierce, el contable jefe de Riverview, apreciaba su profesionalidad, aunque era parco en elogios. «Lucy, ¿has terminado con las deducciones fiscales del proyecto Bradshaw?» Se detuvo ante su escritorio, golpeando con los dedos una carpeta. «Casi», abrió el archivo que necesitaba. «Aquí lo tienes. Solo tienes que cotejarlo con las últimas facturas del departamento de suministros». Dwight miró la hoja de cálculo y asintió. «Bien. ¿Y estás bien? Pareces cansada». Lucy levantó la vista, sorprendida. Dwight no estaba dispuesto a preocuparse. «Estoy bien. Son solo... cosas de familia». «Ah», se encogió de hombros con torpeza. «Lo comprendo. Yo también tengo 3 hijos. Si necesito algo de tiempo para, ya sabes, médico y esas cosas, solo tienes que decirlo». «Gracias», respondió Lucy con sinceridad. Había conocido a Noel Tanner en un acto corporativo de su empresa hacía 6 años. Su empresa estaba instalando servidores para Riverview, y el joven administrador de sistemas le había llamado la atención no solo por su aspecto, alto, con suave pelo castaño y atentos ojos verdes, sino también por lo apasionadamente que hablaba de su trabajo. Aquella noche hablaron hasta que cerró el restaurante, y 2 años después se casaron.
El primer encuentro con su futura suegra no presagiaba nada bueno. Helen Tanner, una mujer elegante de unos 50 años, era educada y amable. Pero después de la boda, todo cambió. Helen empezó a dar consejos con regularidad sobre las tareas domésticas, la cocina o la forma de vestir, y Noel siempre se ponía de parte de su madre. Ella solo quiere ayudar. Tiene más experiencia que tú. ¿Por qué eres tan desagradecida? Lucy se sentía cansada al recordar todas estas situaciones. Solo tenía 28 años, pero a veces se sentía mucho mayor, sobre todo cuando tenía que compaginar su carrera, su marido y la madre de éste. Lucy llegó a casa a primera hora de la tarde. Su piso era pequeño pero acogedor. 2 dormitorios, un amplio salón combinado con la cocina. Le encantaba la casa y se había esforzado mucho en amueblarla, a pesar de las constantes críticas de su suegra. Estas cortinas son demasiado oscuras. El sofá parece barato. ¿Por qué son blancos los armarios de la cocina? Solo son prácticos en las fotos. Noel regresó sobre las 7, cuando Lucy ya estaba preparando la cena. «Ha llamado mamá», dijo dándole un beso en la mejilla. «Viene el viernes por la noche. ¿Te quedas a dormir?» Lucy intentó mantener la voz neutra. «Por supuesto. No creerás que voy a mandarla a un hotel, ¿verdad?», frunció el ceño. «La habitación de invitados está libre. La habitación de invitados que pensaban convertir en cuarto de los niños». Lucy removió la salsa de la pasta en silencio. «Quedaré con ella después del trabajo y la llevaré a casa», continuó Noel, sacando una cerveza de la nevera. «¿Puedes preparar algo especial? No nos visita tan a menudo». «¿Una vez al mes es raro?», quiso preguntar Lucy, pero se contuvo. «Claro que lo es. ¿Qué sugieres?» «No lo sé», se encogió de hombros. «Ya sabes cuánto le gusta tu lasaña». Lo irónico era que la receta de lasaña era la única que Helen había aprobado, y eso con la advertencia: «No está mal para una principiante». «De acuerdo, comeremos lasaña», aceptó Lucy. Cenaron casi en silencio. Noel estaba absorto en su teléfono, sonriendo de vez en cuando por algo. «¿Algo interesante?», preguntó Lucy guardando los platos. «¿Ah? No, es que mamá ha mandado fotos de su nuevo corte de pelo», mostró la pantalla. «Le queda bien, ¿verdad?». Lucy miró la foto de Helen con su nuevo corte de pelo y sonrió irónicamente. «Sí, parece más joven». «Eso es lo que yo decía». Se alegra Noel. «Está preocupada por ti, ¿sabes?». «Por los dos», señaló su estómago con la cabeza. Le preguntó si estabais comiendo bien. Lucy se quedó helada, sosteniendo el plato mojado entre las manos. «¿Qué le pasa a mi dieta?». «Bueno, dice que te gusta demasiado la comida rápida y que bebes mucho café». «No tomo café desde que me enteré de que estaba embarazada», dijo Lucy despacio. «Y como comida rápida una vez al mes cuando trabajo hasta tarde. ¿De dónde había sacado esa información?». Noel se revolvió incómodo en la silla. «Acabo de decir que a veces te llevas café al trabajo». «En un termo», exclamó Lucy. «Es té de hierbas». Está bien, no te pongas nerviosa». Levantó las manos conciliadoramente. «Solo está nerviosa». Y luego preguntaba si estamos seguros de que el bebé... Ya sabes. Lucy dejó lentamente su plato sobre la mesa. «No, no lo sé». «¿Qué preguntó exactamente?». Noel apartó la mirada, frotando la etiqueta del biberón. «Bueno, ya conoces a mamá. A veces dice cosas muy raras. Solo me preguntó si estaba seguro de que el bebé era mío». Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Lucy sintió náuseas en la garganta, y no por la toxicidad. «¿Y qué has dicho?». «Qué tonterías, por supuesto», respondió con demasiada rapidez. «Es que... bueno, me recordó que sueles llegar tarde al trabajo. Y ese jefe tuyo. Dwight tiene 52 años y una mujer y 3 hijos». Lo sé». Noel se levantó y se acercó a ella, pasándole el brazo por los hombros. «No me creo sus indirectas, la verdad. Es que... ya sabes lo preocupada que está por mí».
Después de que papá nos dejara, Lucy se zafó de su abrazo. Tu padre murió cuando tenías 15 años. No te abandonó. Ya me entiendes. Noel frunció el ceño. En fin, no discutamos por eso. Mamá es mamá. Siempre me protegerá. ¿Protegerme de qué, Noel?, preguntó Lucy en voz baja. De la mujer que te quiere, del hijo que hemos concebido juntos. No contestó y volvió a su cerveza. Esta conversación ya había tenido lugar antes, y Lucy sabía que no podía hacer cambiar de opinión a su marido. Pero esta vez sintió una oleada de ira, además de resentimiento. ¿Cómo se atrevía Helen a insinuar que estaba engañando a su marido? ¿Y cómo podía Noel permitirse ni por un segundo ese pensamiento? Más tarde, tumbada en la cama, Lucy intentó recordar cuándo había empezado a deteriorarse su relación con Noel. Tal vez había ocurrido gradualmente, como el óxido que corroe lentamente el metal. Después de la boda, Helen había interferido en sus vidas con más frecuencia. Primero fueron consejos inocentes, luego críticas y ahora acusaciones directas. Y cada vez Noel defendía menos a su mujer y estaba más de acuerdo con su madre. Aún son jóvenes, se dijo Lucy. Solo tienen 28 años, toda una vida por delante. Pronto nacería el bebé y todo cambiaría. Noel se convertiría en padre y tal vez vería la relación con su madre de otra manera. Pero una voz interior le susurraba que no era más que una ilusión. Si creía, aunque solo fuera por un segundo, que el bebé podía no ser suyo, la grieta en su relación ya era demasiado profunda. Noel roncaba a su lado, de espaldas a la pared. Lucy le miró la espalda, cuyo contorno apenas podía distinguir en la oscuridad. Antes conocía cada lunar de su espalda. Podía pasar los dedos por encima durante horas, poniéndole la piel de gallina a su marido. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Cerró los ojos, pensando en la próxima visita de su suegra. Helen llegaría el viernes, así que tenía 3 días para prepararse para otra ronda de insultos velados, consejos condescendientes y manipulación. La mano de Lucy volvió a posarse sobre su estómago, protegiendo al feto de toda aquella locura. Me pregunto qué dirá Helen cuando se entere de que va a tener un nieto o una nieta. Probablemente empezaría a dar consejos de paternidad y a cuestionar la competencia de Lucy como madre. Y Noel la apoyaría como siempre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Lucy las contuvo. No, no lloraría, no por esto. Si Helen quería una guerra, la tendría. Pero Lucy no lucharía gritando y escandalizando, sino a su manera, en silencio, metódicamente, pensativamente. Después de todo, es contable, sabe calcular, planificar y esperar el momento oportuno. Con este pensamiento, Lucy se quedó dormida y por la mañana se despertó con dolor de cabeza y una sensación de ansiedad. Pero el día que tenía por delante era normal. Trabajo, casa, preparativos para la visita de su suegra. La vida seguía su curso, a pesar de que en su interior crecía la sensación de que algo cambiaría inevitablemente. El viernes llegó demasiado rápido. Lucy se despertó antes de que sonara el despertador y se quedó mirando al techo durante largo rato. Noel dormía a su lado con el brazo detrás de la cabeza, una postura que a ella siempre le había parecido conmovedora, casi infantil. A la luz de la mañana, que se filtraba a través de las persianas, su rostro parecía relajado, sin la tensa arruga entre las cejas que aparecía cada vez con más frecuencia. Lucy salió de la cama sin hacer ruido y se dirigió a la cocina. Se preparó un té de jengibre. El doctor Chang se lo había recomendado para las náuseas matutinas y empezó a preparar el desayuno. Hoy saldría temprano del trabajo para poder limpiar y preparar la cena antes de que llegara su suegra. ¿Ya te has levantado? Noel apareció en la cocina, estirándose. Es viernes. Viene mamá. Lucy intentó captar una nota de alegría o ansiedad en su voz, pero no pudo. Lo sé. Saldré del trabajo a las 3 para poder ir.
Estupendo, sonrió besándole la mejilla. La recogeré sobre las 6. Ha dicho que trae comida especial para la maternidad. Y también esas vitaminas. Lucy asintió en silencio, removiendo los huevos en la sartén. Decidió dejar para más tarde la conversación sobre las vitaminas. En el trabajo, el día se alargaba interminablemente. Lucy se sorprendió a sí misma releyendo los mismos números sin comprender realmente su significado. Dwight se dio cuenta de su despiste, pero no dijo nada. Se limitó a poner una chocolatina sobre la mesa, una silenciosa señal de ánimo. A las 3 en punto se dirigió a casa. De camino paró en el supermercado, compró ingredientes para la lasaña, hierbas frescas, una botella de vino sin alcohol. A Helen le gustaba el vino en la cena y Lucy quería evitar al menos esta ocasión de crítica. En casa, se puso directamente a cocinar. Primero lasaña, capas de pasta, salsa de carne, bechamel y queso. Luego ensalada con rúcula y nueces. De postre, tiramisú sin café ni alcohol, con cacao y sirope de bayas. A las 5, Lucy se duchó y estuvo un buen rato eligiendo qué ponerse. Se decidió por un sencillo vestido azul, no demasiado elegante, pero tampoco casero. Se recogió el pelo en una coleta. El maquillaje era mínimo. Máscara de pestañas y un poco de colorete. A las 6:30 se abrió la puerta principal. Lucy respiró hondo, preparándose para la reunión. «Ya estamos en casa». La voz de Noel sonaba anormalmente alegre. «Mamá, pasa». Helen Tanner entró en el piso, sosteniendo un voluminoso bolso de mano y una bolsa con el logotipo de la farmacia. Iba vestida con un elegante traje pantalón de color marfil que debía de costar más que el sueldo mensual de Lucy. Su nuevo corte de pelo la hacía parecer realmente joven. Un corte recto con flequillo perfectamente recto resaltaba sus pómulos altos y sus ojos verdes, tan parecidos a los de su hijo. «Lucy, cariño». Helen extendió los brazos para abrazarla, pero se detuvo a medio camino. «Pareces cansada. ¿Te está pasando factura el embarazo?» Lucy reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Primera inyección, y había pasado menos de un minuto. «Hola, Helen. Me encuentro bien, gracias», se obligó a sonreír. «Pasa, la cena está casi lista. Tómate tu tiempo». Helen hizo un gesto con la mano. «Noel y yo comimos algo por el camino. Me enseñó un nuevo y encantador restaurante junto al lago». Lucy se quedó helada. ¿Había estado cocinando todo el día y ya habían comido? Pero la lasaña empezó. «No te preocupes, mamá seguirá apreciando lo que cocinas», intervino rápidamente Noel. «Solo nos quedan los aperitivos». Mientras tanto, Helen entró en el salón, examinando críticamente el interior. «¿Nunca has cambiado las cortinas? Ya te dije que el burdeos hace que una habitación parezca sombría». Se volvió hacia su hijo. «Noel, cariño, ayúdame con la bolsa. Te he traído algo». Lucy vio cómo su marido cogía obedientemente la bolsa de su madre y la llevaba al dormitorio de invitados. Se movía diferente, hablaba diferente. Incluso su postura había cambiado, con los hombros caídos, como si volviera a ser un adolescente. «He traído las vitaminas de las que te hablé». Helen sacó un frasco grande de la bolsa de la farmacia. «Son mucho más eficaces que las que te recetó el médico, y son naturales». «Gracias». Lucy cogió el tarro y decidió que luego lo pondría en la estantería de atrás. Pero el doctor Chang dijo: «Ah, esos médicos», la interrumpió Helen. «Todos cobran comisiones de las compañías farmacéuticas. Lo sé, yo también trabajo en ese campo, pero no te preocupes, te aconsejaré en todo. Por cierto, te han hecho la prueba de la toxoplasmosis. Es muy peligrosa para las embarazadas, sobre todo si hay un gato en casa». «No tenemos gato», respondió Lucy, sintiendo que se le tensaban los músculos de la mandíbula. «¿En serio?» Creía que Noel había dicho: «Ah, debe de ser esa amiga tuya. ¿Cómo se llama? ¿Amelia?» «Irene», corrigió Lucy. «Y tampoco tiene gato».
Es alérgica. Helen se encogió de hombros como decepcionada por no encontrar nada de lo que preocuparse. Noel, cariño, llamó a su hijo que había vuelto del dormitorio. Ayuda a Lucy con la cena y yo guardaré mis cosas. Por supuesto, mamá. Se volvió hacia su mujer. ¿Qué tienes que hacer? Lucy sintió que la irritación crecía en su interior. Nunca la ayudaba en la cocina a menos que ella se lo pidiera. Todo está listo, respondió ella. Solo falta poner la mesa. Mientras Helen deshacía el equipaje, Lucy y Noel colocaron los platos y los utensilios. Lucy había elegido la mejor vajilla, un regalo de boda de sus colegas. «Mamá está estupenda, ¿verdad?», susurró Noel dejando los vasos. «Ese traje le sienta tan bien». «Sí, siempre está elegante», asintió Lucy. «Y se alegra mucho por nosotros», continuó. «Por el bebé, quiero decir». Lucy quiso recordar los recientes comentarios de su suegra cuestionando la paternidad de Noel, pero guardó silencio. Ahora no. Helen regresó al salón, ya cambiada con un traje de casa de seda, pantalones y una túnica de color esmeralda intenso. «Ah, me alegro de estar en casa con mi familia». Se hundió en el sofá como una reina en su trono. «Noel, sírveme una copa de vino. Has comprado ese Chardonnay que me gusta, ¿verdad?» Lucy y Noel se miraron. No se hablaba de un vino en particular. «He comprado sin alcohol», dijo Lucy. «Como no puedo beber el normal porque estoy embarazada, pensé que podríamos...» «Oh, cariño, no tienes por qué renunciar a un poco de alegría por mi culpa», sonrió Helen con indulgencia. «Noel, tienes algo decente en el bar, ¿verdad?» «Claro, mamá». Se dirigió a la pequeña barra que había en un rincón del salón. «Hay un semiseco rosado». «Perfecto», asintió Helen y se volvió hacia Lucy. «Y tú, cariño, puedes beberte tu... ¿Qué es eso? ¿Jugo?» «Té de jengibre», respondió Lucy. «Para las náuseas». «Sí, náuseas», suspiró Helen. «Yo no sufrí nada cuando estaba embarazada de Noel, pero, por supuesto, cuidé mi dieta y caminé mucho». Lucy se mordió la lengua para no contestar. Era un viejo truco de su suegra insinuar que cualquier malestar de Lucy era consecuencia de sus propios errores. Se sentaron a la mesa. Noel sacó la lasaña del horno y el aroma a queso horneado y salsa de carne llenó la habitación. «Parece comestible», comentó Helen cuando Lucy dejó su ración. «Pero no demasiada, estoy cuidando mi figura». Lucy recordó la visita de Helen en Acción de Gracias hacía 2 años. Había sido su primer gran banquete en su nuevo piso, y Lucy había pasado varios días preparándolo. Pavo con salsa de arándanos, pastel de calabaza, puré de patatas. Todo había sido perfecto, pero Helen encontró algo con lo que meterse. «El pavo está un poco seco. La salsa es demasiado dulce. La tarta no se ha hecho bien por el centro». Noel escuchaba y asentía como si su madre fuera una reconocida crítica gastronómica. «¿Has añadido más orégano como te sugerí?», preguntó Helen probando la lasaña. «Sí», mintió Lucy. «No había ningún consejo sobre el orégano». «No lo noto». Helen bebió un sorbo de vino. «Pero no está mal en general para hacer comida casera». Noel se abalanzó con entusiasmo sobre su ración. «Está delicioso, Lucy», dijo, y por un momento ella lo vio como su antiguo marido, el que siempre había apreciado sus esfuerzos. «Gracias», dijo en voz baja. «Bueno», Helen apartó el tenedor. «Dime, ¿cómo va el embarazo? ¿Noel dice que aún no sabes el sexo?» «Aún es pronto», respondió Lucy. «Quizá lo sepamos en la próxima ecografía. ¿Quieres un niño o una niña?» Helen miró a su hijo. «No importa», se encogió de hombros. «Mientras esté sano». «Es la típica respuesta», dijo Helen riendo. «Pero, por supuesto, un niño es la continuación de la familia. El apellido Tanner no debe desaparecer». Lucy recordó otro episodio, su 3er aniversario de boda. Noel y ella habían planeado pasar el fin de semana en un pequeño hotel a orillas del lago Michigan. Todo estaba reservado, las maletas hechas.
Y entonces recibió una llamada de Helen. Darí estaba en Green Bay por negocios y, por supuesto, tenía que ver a su hijo. Noel había cancelado la reserva del hotel. «Podemos ir cuando queramos, y mamá está de paso por aquí», dijo entonces. Pasaron el fin de semana enseñando a Helen la ciudad, yendo a museos y restaurantes. Y la noche del aniversario, Helen recordó de repente la historia de cómo una vez había pillado a su ex marido con su amante. «Los hombres son criaturas tan débiles», dijo entonces, mirando directamente a Lucy. «Sobre todo cuando hay una mujer persistente cerca. Noel, por supuesto, no es así. Siempre ha sido un niño de mamá. Espero que el bebé sea como nuestra familia», continuó Helen, devolviendo a Lucy a la realidad. Los Tanner siempre habían tenido los ojos verdes y el pelo castaño. Es increíble cómo esos genes se transmiten de generación en generación. Lucy sabía a dónde quería llegar. Lucy era rubia y de ojos azules como sus padres. La genética es complicada. A veces aparecen genes recesivos. «Claro, claro», asintió Helen con indulgencia. «Pero no se puede engañar a la sangre. Siempre distingo a un Tanner por su aspecto. Incluso los parientes lejanos tienen rasgos de nuestra familia». Noel se apresuró a cambiar de tema. «Mamá, háblame de tu nuevo trabajo. Has dicho que tienes un nuevo barrio». Helen se apresuró a contar su trabajo como representante médica, cómo consulta a los médicos, qué nuevos medicamentos introduce. Lucy escuchaba a medias, terminando mecánicamente su lasaña. Sus pensamientos volvieron a la noche en que Noel había mencionado por primera vez las dudas de su madre sobre la paternidad. ¿Cómo había podido permitirse semejante idea ni siquiera por un segundo? ¿De verdad desconfiaba tanto de ella? Después de cenar, Noel se ofreció voluntario para fregar los platos y Helen sugirió que Lucy veísmoma. «Las mujeres embarazadas necesitan descansar más», dijo con severidad. «Recuerdo lo cansada que estaba cuando llevaba a Noel en el vientre. Sin embargo, trabajé hasta el último día, pero ahora los tiempos eran diferentes». Lucy quiso argumentar que ella también pensaba trabajar hasta su maternidad, pero decidió no iniciar una discusión. «He hecho postre», dijo en su lugar. «Tiramisú descafeinado». «Qué bien», sonrió Helen. «Pero estoy a dieta, y deberías vigilar el azúcar. La diabetes del embarazo es cosa del pasado». Lucy sintió que apretaba los puños. Otro postre que se quedaría sin tocar. Otro esfuerzo que nadie apreciaría. «Mamá, no exageres», intervino Noel, limpiándose las manos con una toalla. «Un bocado de tiramisú no te hará daño». Lucy miró agradecida a su marido, pero él ya se había dado la vuelta, cogiendo una botella de coñac del bar. «¿Tomamos una copa?», sugirió a su madre. «Como en los viejos tiempos». «Solo si me haces compañía», le guiñó Helen un ojo a su hijo. «Aunque, claro, mañana tienes que trabajar». «Mañana es sábado, mamá», le recordó Noel. «Me he tomado el día libre para pasar tiempo contigo». Lucy se quedó helada. No le había dicho que se tomaba el día libre. Los sábados solían ir al mercado, desayunaban en la cafetería de la esquina y luego hacían las tareas juntos. «Creía que íbamos al mercado», dijo en voz baja. «Oh, Lucy, no esperarás que Noel vaya de compras contigo cuando su madre está aquí», se rió Helen. Además quería enseñarle un catálogo de muebles infantiles. «Tengo un conocido que hace unas cunas maravillosas de madera natural, sin productos químicos». Lucy abrió la boca y la cerró. «¿Muebles para bebés?». Ella y Noel aún no lo habían hablado. «No hemos decidido qué vamos a hacer con la habitación del bebé», dijo finalmente. «Bueno, alguien tiene que pensarlo». Helen se encogió de hombros. «Ya estamos en la 6ª semana, no queda mucho tiempo». «En realidad hay tiempo de sobra», argumentó Lucy. «Y podemos arreglárnosla solos». «Lucy», le advirtió Noel. «Mamá solo quiere ayudar». Miró a su marido, su rostro tenso, la forma en que permanecía al lado de su madre, como si estuviera dispuesto a protegerla de su propia esposa en cualquier momento. «Por supuesto», se rindió Lucy.
La ayuda siempre es bienvenida. Helen sonrió victoriosa. ¡Qué bien! Ahora, Noel, sírvete un brandy y háblame de tu nuevo proyecto. ¿Has dicho que te han ascendido? Lucy se sentó en el sillón, mirando a su marido y a su suegra sentados en el sofá con copas de coñac. Hablaban del trabajo de Noel, de sus colegas, de los planes de la empresa. Helen hacía preguntas, asentía, daba consejos. Noel se reía de sus chistes, estaba de acuerdo con sus opiniones. Parecía como si Lucy no estuviera en la habitación. Recordó su primera Navidad tras la boda. Se suponía que pasarían la Nochebuena con los padres de Lucy y el día de Navidad con Helen. Pero una semana antes de la fiesta, Helen llamó llorando. «No puedo estar sola ese día. Es la primera Navidad sin tu padre». Para entonces, el padre de Noel llevaba 10 años sin estar con ellos, pero aún así, Noel insistió en que cancelaran la visita a los padres de Lucy y pasaran los 2 días con su madre. La Navidad había resultado ser un asunto tenso. Helen criticó el regalo que le habían traído, un pañuelo de seda que Lucy había elegido. Noel sabe que prefiero la cachemira. La cena, que Lucy ayudó a preparar durante todo el día, no estaba mal, pero no como la que solía hacer mi madre. Y cuando Lucy llamó a sus padres para felicitarles, Helen comentó en voz alta: «Qué apego a tus padres, como una niña». Noel había guardado silencio entonces, como había hecho docenas de veces desde entonces. «Lucy, cariño, ¿nos traes más hielo?». La voz de Helen la sacó de su ensueño. «Por supuesto». Se levantó y se dirigió a la cocina. «Y pon la tetera», añadió Noel. «Mamá tomará té antes de acostarse». «Con menta si tienes», aclaró Helen. «Y sin azúcar, por supuesto». Lucy sacó hielo del congelador y llenó la tetera de agua. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera interpretando un baile conocido. ¿Cuántas veces había desempeñado ese papel? La nuera servicial, la buena anfitriona, la esposa comprensiva. ¿Y cuántas más? Al volver al salón con una bandeja de hielo y una taza de té, oyó decir a Helen: «Deberías insistir en hacerte una prueba genética, Noel. Tienes derecho a saberlo». La bandeja temblaba en las manos de Lucy. Se quedó paralizada en el umbral, incapaz de creer lo que oía. «Mamá, basta». La voz de Noel sonaba poco convincente. «Confío en Lucy». «Claro que sí», dijo Helen con condescendencia. «Pero la confianza y la ingenuidad son cosas distintas. Tú trabajas mucho y ella siempre llega tarde. Y esas cenas de negocios suyas, ¿qué cenas?». Lucy entró en la habitación, luchando por sostener la bandeja. Helen y Noel se dieron la vuelta como niños pillados infraganti. «Ah, ahí estás, cariño», sonrió Helen. «Estábamos charlando». «¿Sobre mis inexistentes cenas de negocios?». Lucy dejó la bandeja sobre la mesa. «¿Y sobre la prueba genética?». Noel se sonrojó y evitó mirarla. «Lucy, lo has entendido mal». «No, lo he entendido bien», se volvió hacia su suegra. «Helen, nunca he engañado a tu hijo, jamás. Este niño es suyo». «Por supuesto, cariño», Helen dio un sorbo a su té. «Nadie dice lo contrario. Es solo que hoy en día es mejor estar seguro. Y además, te defiendes tan enérgicamente, como se suele decir, que tiene lo que hay que tener». Lucy sintió un nudo en la garganta. No resentimiento, sino rabia. Miró a su marido esperando que la defendiera, pero Noel miraba fijamente su vaso, evitando sus ojos. «Me voy a la cama», dijo Lucy en voz baja. «Mañana tengo que madrugar». «Pero mañana es sábado», le recordó Noel. «Tengo cosas que hacer», le cortó y se dirigió al dormitorio. Detrás de ella oyó a Helen decir: «Qué sensible, son las hormonas, no le hagas caso». Lucy cerró la puerta del dormitorio y se apoyó en ella. Una tormenta de emociones se desató en su interior: resentimiento, ira, frustración. Pero lo más fuerte de todo era el sentimiento de traición. Noel, el hombre al que amaba,
El hombre en quien confiaba había permitido que su madre la insultara, que cuestionara su lealtad, y ni siquiera había intentado protegerla de verdad. Lucy se hundió en la cama, rodeándose con los brazos. Algo tenía que cambiar, y pronto. De lo contrario, no podría soportarlo. El sábado por la mañana Lucy se encontró sola en la cama. Noel no había venido a pasar la noche. Probablemente estaba absorto en una conversación con su madre y se había quedado en el sofá. Ya había sucedido antes, cuando Helen se acercaba. Podían hablar hasta el amanecer, recordando el pasado, hablando de conocidos comunes, haciendo planes. Lucy nunca había encajado en aquellas conversaciones. Salió con cuidado de debajo del edredón y se acercó a la ventana. Eran las 8 de la mañana y el cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia. El típico tiempo de Green Bay, incluso en pleno verano. El piso estaba en silencio. Al parecer, Noel y Helen seguían durmiendo. Lucy aprovechó el momento para ducharse y arreglarse sin ser vista. Se puso unos vaqueros sencillos, una blusa suelta y se recogió el pelo en un moño. Se maquilló lo mínimo. Máscara de pestañas y un poco de base para ocultar los signos de una noche de insomnio. En la cocina Lucy encontró restos de la juerga de la noche, una botella vacía de coñac, 2 copas, un plato con restos de queso. Automáticamente se puso a limpiar, metiendo los platos en el lavavajillas. «Buenos días», la voz de Noel la sorprendió. Lucy se dio la vuelta. Su marido estaba en el umbral de la puerta, arrugado, con los ojos enrojecidos y ligeramente barbudo. No tenía buen aspecto, pero Lucy no se compadeció de él. «Buenos días», respondió secamente mientras seguía limpiando. «Mira, sobre lo de anoche». Se frotó la cara con las manos. «Mamá a veces dice demasiado. Ya sabes lo preocupada que está por mí». «Lo sé». Lucy cerró el lavavajillas y lo puso en marcha. Tan preocupada, de hecho, que sugirió una prueba de paternidad. Noel suspiró y se sentó a la mesa de la cocina. «No voy a hacer ninguna prueba, Lucy. Confío en ti». «¿Confías?» Ella se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y ayer no estuviste muy protectora conmigo. Ya conoces a mamá, es inútil discutir con ella. Lo mejor es dejarlo pasar. Quizá no te sirva de nada. Siempre tengo que escuchar sus insinuaciones y acusaciones». Noel iba a replicar, pero Helen apareció en la cocina, fresca, con una bata de seda, perfectamente peinada. Parecía haber pasado al menos una hora arreglándose. «Buenos días, hijos míos», dijo con una sonrisa radiante. «Qué bien has dormido en tu habitación de invitados, aunque el colchón es un poco duro para mi espalda». «Ya te dije que teníamos que haber elegido el ortopédico», replicó inmediatamente Noel. Pero Lucy había insistido. Lucy puso los ojos en blanco. Otra vez era culpa suya. «¿Alguien quiere café?», preguntó, ignorando el comentario de su marido. «Me encantaría», asintió Helen sentándose a la mesa. «Pero no demasiado fuerte. Y si tienes leche de soja...». «Solo leche normal», respondió Lucy. «Y leche de almendras». «Bueno, tendré que tomar normal», suspiró Helen, como si la estuvieran obligando a beber veneno. Lucy se dispuso a preparar el desayuno. Tostadas, huevos y macedonia. Noel y Helen, mientras tanto, discutían afanosamente los planes para el día. «Podríamos ir a ese nuevo centro comercial», sugirió Helen. «He visto los anuncios. Tiene una gran sección de artículos para el hogar». «Es una idea estupenda, mamá», convino Noel. «Y luego podríamos comer en algún sitio». Lucy escuchó su conversación, sintiéndose invisible. Nadie le preguntó sus planes ni su opinión. «Hoy estoy ocupada», dijo dejando los platos sobre la mesa. «Tengo una cita con Irene». «¿El sábado?». Noel se sorprendió. «No lo ha dicho». «Fue ayer», mintió Lucy. En realidad no era una reunión, pero no podía soportar pasar otro día con su suegra. «Dirige una clase de maternidad, quiero ir a verla». «¿Yoga para embarazadas?».
Helen enarcó una ceja con escepticismo. No estoy segura de que sea seguro en esta etapa. El doctor Chang lo aprueba, la interrumpió Lucy, sentándose a la mesa con una taza de té de hierbas. Bueno, si ese doctor Chang tuyo dijo, Helen puso énfasis en el nombre del médico. Helen puso énfasis en el nombre del médico, como si no fuera para tanto. Ten cuidado. En mis tiempos, las mujeres de mi posición se comportaban con más cuidado. Lucy tomó un sorbo de té para evitar responder con dureza. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Helen criticó las tostadas, un poco quemadas, los huevos, demasiado pasados, incluso la fruta, fuera de temporada probablemente con productos químicos. Noel cumplió, lanzando de vez en cuando miradas de disculpa a su mujer. Después del desayuno, Helen anunció que tenía que cambiarse para ir al centro comercial y se retiró al dormitorio de invitados. Noel también fue a ducharse y dejó a Lucy recogiendo la mesa. Apiló los platos mecánicamente, reflexionando sobre lo que le estaba ocurriendo a su matrimonio. ¿Cuándo se había estropeado todo? ¿Por qué Noel, que antes la miraba con adoración, permitía ahora que su madre la humillara? Llamaron a la puerta del dormitorio y apareció la cabeza de Noel. «Nos vamos dentro de media hora. ¿Seguro que no vienes con nosotros?» «Por supuesto», confirmó Lucy. «Tengo mi propio programa para hoy». Asintió y desapareció por la puerta. 15 minutos más tarde, Lucy oyó un portazo cuando Noel y Helen se marcharon sin despedirse. Al quedarse sola, Lucy exhaló un suspiro de alivio. El silencio del piso la envolvió, calmando sus nervios. Podría haber leído, visto una película, llamado a un amigo, pero en lugar de eso, se puso a limpiar. No porque estuviera especialmente desordenado, sino porque el trabajo físico le ayudaba a organizar sus pensamientos. Pasó la aspiradora, quitó el polvo y fregó el suelo. Cuando llegó al dormitorio de invitados, se dio cuenta de que Helen había dejado su neceser de maquillaje en la mesilla de noche. Seguramente, pensó Lucy, necesita una excusa para volver a verme sin vigilancia. Decidió no tocar las cosas de su suegra y limitarse a cambiar la ropa de cama. Al retirar las fundas de las almohadas, Lucy golpeó accidentalmente la mesilla de noche y el pequeño bolso de Helen, el mismo con el que había llegado ayer, se cayó de ella. El bolso se abrió y su contenido se desparramó por el suelo. Algunos papeles, cosméticos, un pequeño cuaderno de tapas de cuero desgastado. Lucy empezó a recoger las cosas, intentando no mirarlas demasiado de cerca, pero cuando su mano tocó el cuaderno, se fijó en la inscripción en letras doradas de la portada: Diario de Helen Tanner, 1992. 1992 era el año de nacimiento de Noel. Lucy se quedó paralizada, sosteniendo el cuaderno entre las manos. Sabía que no debía hacerlo. Es una invasión de la intimidad, está mal, pero la curiosidad pudo más. Además, ¿no invade Helen su vida todo el tiempo? ¿No se entromete en sus asuntos más íntimos sin ser invitada? Decidida, Lucy se sentó en la cama y abrió su diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, sobre el trabajo, el tiempo, las compras. Helen escribía con letra pulcra, casi caligráfica, y de vez en cuando hacía pequeños dibujos en los márgenes. Lucy hojeó unas cuantas páginas, sintiendo una punzada de conciencia pero incapaz de detenerse. Entonces le llamó la atención un nombre. Víctor ha vuelto a llamar. Dice que no puede vivir sin mí. El pobre Harold no tiene ni idea. Harold era el nombre del difunto padre de Noel. ¿Y quién es Víctor? Lucy siguió leyendo, y a cada página sus ojos se agrandaban de asombro. 15 de enero. Víctor insiste en que deje a Harold. Dice que me quiere, que deberíamos estar juntos, pero no lo entiende. Harold me da estabilidad, una posición en la sociedad. Y Víctor me da lo que Harold nunca pudo: pasión, comprensión, intimidad. Es un artista, un creativo. Harold nunca ha entendido mi delicada organización mental.
Es un hombre de negocios, un hombre seco. Para él lo principal son los números y los hechos. 20 de enero. Escándalo hoy. Harold llegó tarde al trabajo, así que invité a Víctor. Estábamos tan absortos el uno en el otro que no oímos abrirse la puerta principal. Harold nos encontró en el salón. Nunca lo había visto tan furioso. Había echado a Víctor, gritado que pediría el divorcio, que yo era una puta, palabras horribles, injustas. Lloré. Le rogué que me perdonara. Le dije que había sido un accidente, que no volvería a pasar. No sé si me creyó. 1 de febrero. Harold sigue sin hablarme. Duerme en el dormitorio de invitados. He intentado que funcione una relación, pero rechaza todos mis intentos. Y Víctor llama todos los días. Jura que me ama. Dice que no puede vivir sin mí. Soy débil, así que hoy acepté reunirme con él. Estuvimos en su estudio. Dios, cómo echo de menos sus manos, sus labios. Lucy pasó la página, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo que estaba leyendo contradecía por completo la imagen de la impecable Helen Tanner, la guardiana de los valores familiares. 15 de marzo. Creo que estoy embarazada. La prueba mostró 2 rayas. No sé qué hacer. Harold cree que no hemos dormido juntos en casi 2 meses. Víctor. Estará feliz, pero ¿qué le digo a Harold? ¿Cómo se lo explico? 20 de marzo. He tomado una decisión. Fui a la habitación de Harold hoy. Al principio no me escuchó, pero lloré, le supliqué, le dije que no podía hacerlo sin él. Finalmente, cedió. Pasamos la noche juntos. Ahora si le digo que estoy embarazada en 1 semana o 2, pensará que el bebé es suyo. Aún no le he dicho nada a Víctor. Lucy sintió un escalofrío. ¿Podría ser eso lo que estaba pensando? Pasó las páginas frenéticamente, buscando la confirmación de su presentimiento. 10 de abril. Le conté a Harold lo del embarazo. Se puso muy contento. Vi amor en sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Me abrazó, me besó, me dijo que era un milagro, y yo sonreí y pensé en Víctor, en cómo me pintaba, desnuda, en su estudio, en cómo sus manos se deslizaban por mi cuerpo. Estoy bastante segura de que el bebé es suyo. Harold siempre ha tenido problemas con él. Los médicos decían que tenía pocas probabilidades de concebir, pero parece haberlo olvidado a la luz de la noticia. 15 de abril. Víctor está furioso. Le conté lo del embarazo y se dio cuenta enseguida. Me exigió que dejara a Harold, que criáramos al bebé juntos. Pero ¿cómo podría? Harold es un hombre de negocios de éxito, con unos ingresos y una posición social estables. Víctor es pintor, siempre sin dinero, viviendo de encargos ocasionales. ¿Qué futuro puede ofrecernos a mí y al bebé? No, me quedaré con Harold. Es una decisión racional. Lucy no podía creer lo que veían sus ojos. Si había que creer en el diario, Noel no era hijo de Harold Tanner. Su verdadero padre era un tal Víctor, el artista con el que Helen había engañado a su marido. La misma Helen que ahora la acusaba a ella, Lucy, de infidelidad, que exigía una prueba genética para el bebé porque no creía en la integridad de su cuñada, la que se había pasado la vida haciéndose pasar por la madre perfecta y la guardiana de los valores familiares. Lucy siguió leyendo, absorta en la historia de 30 años atrás. El 1 de octubre. El nacimiento era inminente. Harold me rodea de tantos cuidados que a veces me siento avergonzada. Está preparando la habitación del bebé, eligiendo muebles, leyendo libros sobre paternidad. Y no dejo de pensar en Víctor. Dejó de llamar después de nuestra última pelea. Dijo que no quería ser un padre secreto, que era humillante, que si no dejaba a Harold, significaba que no lo amaba. Tal vez tenga razón. Quizás solo soy una egoísta que quiere tanto bienes materiales como pasión. 10 de octubre. Harold insiste en que llamemos al bebé como su padre si es un niño, no él. Estoy de acuerdo. Después de todo, Harold será su padre en todos los sentidos menos en el biológico. Nunca sabrá la verdad. Nadie lo sabrá jamás. 15 de octubre.
El parto empezó pronto. Harold me llevó al hospital, estuvo a mi lado todo el tiempo. Grité, lloré, maldije a todos los hombres del mundo, y cuando terminó y me enseñaron a nuestro hijo, me di cuenta de que había hecho lo correcto. Es tan hermoso, nuestro pequeño Noel. Tiene los ojos de Víctor, verdes, brillantes. Harold no lo notó. Dijo que el niño se parecía a su madre. No discutí. Lucy cerró el diario con las manos temblorosas. Lo que había leído estaba cambiando por completo su visión de su suegra. Helen Tanner, esa mujer recta que acusaba de inmoralidad a todos los que la rodeaban, había construido su propia vida a base de mentiras. Había engañado a su marido, le había obligado a criar al hijo de otra persona y ahora tenía el descaro de acusar a Lucy de infidelidad. ¿Y Noel sabe la verdad? Se da cuenta de que el hombre que creía que era su padre no lo era. ¿Y qué diría cuando supiera que su madre era la encarnación de aquello de lo que acusaba a su mujer? Lucy volvió a guardar cuidadosamente el diario en su bolso y ordenó las cosas de Helen como estaban antes. Sus pensamientos se agitaban febrilmente. ¿Qué hacer con esta información? ¿Decírselo a Noel? ¿Usarla contra Helen? ¿O simplemente olvidarla y fingir que no había visto nada? Volvió a la cocina y se sirvió distraídamente un vaso de agua. Aún le temblaban las manos. El resentimiento y la rabia que había acumulado durante años con su suegra estallaban con renovado vigor. ¿Cuántas veces había insinuado Helen su falta de honradez, su falta de devoción por la familia? ¿Cuántas veces había hecho dudar a Noel de su mujer? Y todo el tiempo ella misma había ocultado semejante secreto. Eran casi las 2 de la tarde cuando Lucy oyó abrirse la puerta. Noel y Helen habían vuelto con la compra, hablando animadamente de algo. «Lucy, ¿estás en casa?», gritó Noel desde el pasillo. «En la cocina», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. Entraron en la cocina cargados de bolsas. Helen parecía tan contenta como un gato harto de nata. «No sabes qué cosas más bonitas hemos encontrado para el cuarto de los niños», dijo dejando las bolsas sobre la mesa. «Hay un papel pintado muy mono con ositos y una cuna de madera natural. No lo hemos comprado, claro. Queríamos enseñártelo primero». Lucy miró a su suegra y la vio con otros ojos. Cada gesto, cada palabra parecían ahora falsas. «¿Qué tal el yoga?», preguntó Noel, abriendo la nevera en busca de agua. «Genial», mintió Lucy. «Muy educativo». «Sigo pensando que es mejor tener cuidado en esta etapa», dijo Helen. «Cuando estaba embarazada de Noel, nunca levantaba nada más pesado que un libro. Harold estaba tan preocupado por mí». Al oír el nombre de Harold, Lucy sintió que se le apretaban las tripas. Sabía la verdad, y ese conocimiento la estaba quemando por dentro. «Hablando de libros», continuó Helen sin darse cuenta de su estado, «he traído unos manuales de cuidados del recién nacido. Están en mi bolso, ahora mismo voy a por ellos». Se dirigió al dormitorio de invitados mientras Lucy y Noel se quedaban en la cocina. «¿Se encuentra bien?», preguntó mirando a su mujer detenidamente. «Tienes un aspecto extraño». «Estoy bien», respondió Lucy apartando la mirada. «Solo estoy cansada». Helen regresó un minuto después, con varios libros sobre puericultura en la mano. No parecía preocupada, así que no se había dado cuenta de que alguien había tocado su agenda. «Toma», colocó los libros sobre la mesa. «Son los clásicos. Cuando criaba a Noel, estos libros eran mi Biblia». Lucy echó un vistazo a los títulos. «El primer año de vida de un niño», «Madre e hijo», «Buena crianza desde el nacimiento». Manuales corrientes que se podían encontrar en cualquier librería. «Gracias», dijo, sin tocar los libros. «Ya. Luego les echaré un vistazo». «Asegúrate de echarle un vistazo», dijo Helen con presión. «Sobre todo los capítulos sobre nutrición durante el embarazo. Me he dado cuenta de que comes muchos dulces, y eso es malo para el bebé». Lucy se sintió desbordada. ¿Cuánto tiempo más tendría que soportar la moralina de una mujer que estaba viviendo una mentira?
¿Y la cena?, preguntó Noel, sin darse cuenta de la tensión. ¿Pedimos algo? He visto que han abierto un nuevo restaurante tailandés con servicio a domicilio. ¿Comida tailandesa? Helen hizo una mueca. Todo ese picante. No creo que sea buena para las embarazadas. Lucy, cariño, ¿por qué no preparas algo casero? ¿Pollo con verduras, tal vez? Aquello fue el colmo. La situación se estaba volviendo absurda. Helen, que había engañado a su marido y le había mentido durante años, enseñaba ahora a Lucy a ser una buena esposa y madre. En realidad, dijo Lucy lentamente, mirando directamente a los ojos de su suegra, creo que la comida tailandesa es una gran idea, o italiana, o cualquier otra. Y si quieres pollo y verduras caseros, Helen, ¿por qué no los cocinas tú misma? Al fin y al cabo, tú eres la experta en asuntos familiares. Helen parpadeó sorprendida. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. Noel también parecía desconcertado. «Lucy, ¿qué pasa?», preguntó. «Mamá acaba de sugerir...» «Ya sé lo que ha sugerido», interrumpió Lucy. «Siempre está sugiriendo cosas, aconsejando, criticando, y estoy cansada de ser siempre culpable y de equivocarme». Se hizo un gran silencio en la habitación. Helen fue la primera en romperlo. «Creo que son las hormonas», sonrió con indulgencia. «El embarazo pone a las mujeres muy sensibles. Recuerdo que yo también estaba irritable cuando esperaba a Noel. Pobre Harold, era tan paciente con todos mis caprichos». Lucy apretó los dientes para no decir nada de lo que pudiera arrepentirse. Sabía la verdad sobre el pobre Harold y sobre cómo Helen había esperado a Noel. Pero ahora no era el momento ni el lugar para revelarla. Debía hacerse como era debido, con reflexión, cuando estuviera preparada. «Discúlpeme», dijo, levantándose de la mesa. «Necesito descansar. Pide lo que quieras». Se dirigió al dormitorio sintiendo las miradas perplejas de su marido y su suegra. Un huracán de emociones se desató en su interior. Rencor hacia Noel por no protegerla, ira contra Helen, hipócrita y cruel, y una extraña satisfacción, casi regodeo, por conocer la verdad que podía destrozar la imagen perfecta de su suegra. Lucy se recostó en la cama con la mano en el estómago. Su hija, a diferencia de Noel, sabría la verdad sobre sus orígenes. Y si Helen continuaba con sus ataques, si no los dejaba en paz, bueno, Lucy tenía ahora un arma. Cerró los ojos, imaginando cómo reaccionaría su suegra si supiera que su secreto había salido a la luz. ¿Cómo cambiaría la expresión de su cara de suficiencia? ¿Cómo se derrumbaría todo el pedestal de moralidad que se había construido? Sería una justa venganza por todas las humillaciones, por todas las insinuaciones, por todos los intentos de destruir su matrimonio. Y al mismo tiempo, Lucy se dio cuenta de que podría cambiar para siempre la relación de Noel con su madre. ¿Estaba preparada para tales consecuencias? No sabía la respuesta a esa pregunta, pero una cosa era segura. Ya no toleraría en silencio las payasadas de su suegra. Se acabó. Había llegado el momento de defenderse a sí misma y a su hijo. Con ese pensamiento, Lucy se levantó de la cama con determinación. Se prepararía para la cena. Y después decidiría cómo utilizar sus nuevos conocimientos. La noche transcurrió tranquila. Lucy pasó la mayor parte del día en su habitación, aparentemente descansando, pero en realidad pensando en su próximo movimiento. Repasó en su cabeza pasajes del diario de Helen, trazando un plan de acción. No tenía sentido montar un berrinche o un escándalo, eso solo confirmaría la opinión de su suegra de que era Buffy Keown. No, había que actuar con calma, serenidad, dignidad. Finalmente, Noel llamó a la puerta del dormitorio. «Lucy, ¿te encuentras bien? Hemos pedido comida italiana, llegará pronto». Ella respiró hondo, preparándose para la conversación que se avecinaba. «Sí, estoy bien. Enseguida salgo». En el salón, Helen estaba sentada en el sofá, hojeando una revista de moda. Levantó la vista cuando entró Lucy y sonrió con sensualidad. «Ahí está nuestra bella durmiente. ¿Te encuentras mejor, cariño?».
Mucho mejor, gracias, respondió Lucy, intentando mantener la naturalidad de su voz. Siempre he dicho que las embarazadas necesitan descansar más, continuó Helen. Cuando esperaba a Noel, dormía 10 horas cada noche. Harold incluso bromeaba diciendo que estaba hibernando. Lucy anotó mentalmente otra mentira. Según su diario, Helen había estado demasiado ocupada con su aventura con Víctor durante el embarazo como para dormir mucho. Pedimos pasta, pizza y ensaladas, dijo Noel, claramente contento de ver a su mujer fuera del dormitorio. Espero que tengas hambre. Mucha, asintió Lucy. Creo que deberíamos abrir una botella de vino. Para los dos, por supuesto. Es una gran idea, dijo Noel alegremente y se dirigió a la barra. Helen observó a Lucy con ligera suspicacia. Tal vez le sorprendiera el repentino cambio de humor de su cuñada. Espero que no te ofenda lo que he dicho sobre la comida tailandesa, dijo. Solo estoy cuidando de ti y del bebé. Claro que sí, Helen, sonrió Lucy. Sé lo importante que es la familia para ti. Si su suegra notó la ligera ironía en su voz, no dejó que se notara. La entrega llegó 15 minutos más tarde. Noel puso las cajas de comida sobre la mesa, abrió una botella de vino tinto y la sirvió en copas para él y su madre. Lucy sacó la sidra sin alcohol que había comprado especialmente para ella. Por la familia, propuso un brindis levantando su copa. Por la familia, repitieron Noel y Helen, mirándose unos a otros. Comieron en relativo silencio durante un rato. La comida estaba deliciosa. Pasta con marisco, pizza de jamón y champiñones, ensalada fresca con rúcula y parmesano. Lucy se dio cuenta de que, a pesar de toda la charla sobre alimentación sana, Helen se estaba comiendo la pizza con gusto. «No comes lo suficiente», comentó Noel mirando su plato. «¿Está todo bien?» «Es que no tengo mucho apetito», respondió Lucy. «El embarazo tiene algo que ver. Cuando yo estaba embarazada», intervino Helen, «tenía un apetito voraz. Harold solía bromear diciendo que comía por 3. «¿Por 3? ¿Tú, Harold y Víctor?», pensó Lucy, pero lo dijo en voz alta. «Cada embarazo es diferente». «Por supuesto», estuvo de acuerdo Helen. «Aunque, sabes, he estado pensando en mi amiga Doris. Su cuñada también se quejaba de su falta de apetito cuando estaba embarazada. Y luego resultó que estaba preocupada por su... Digamos que tenía una aventura. Temía que el bebé naciera diferente a su marido. Se hizo el silencio en la habitación. Lucy sintió que el color se le subía a la cara, no por la vergüenza, sino por la rabia. Noel tosió torpemente. «Mamá, no. Solo estoy contando la historia de mi vida». Helen se encogió de hombros inocentemente. «No sé por qué estáis los dos tan tensos». Lucy apartó el tenedor y bebió un sorbo de sidra. Había llegado el momento. Sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero por fuera mantenía la calma. «Hablando de historias de la vida», comenzó, mirando directamente a su suegra. «Hoy, mientras estabas fuera, me he encontrado con un diario muy interesante». Helen se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Un diario?», preguntó, y Lucy vio que palidecía. «Sí, es una lectura fascinante», continuó Lucy. «Sobre todo las anotaciones del año 1992, el año del nacimiento de Noel». El tenedor cayó de las manos de Helen y repiqueteó contra el plato. Noel miró a su madre y a su mujer con incomprensión. «¿De qué estáis hablando?», preguntó. «Tu madre llevaba un diario cuando estaba embarazada de ti», explicó Lucy sin apartar los ojos de Helen. «Un diario muy franco diario. ¿Has leído mi diario?». La voz de Helen temblaba de rabia y miedo. «¿Cómo te atreves?». «Me lo encontré por casualidad cuando limpiaba el dormitorio de invitados», replicó Lucy. «Se te cayó del bolso. Y sí, leí algunas páginas. Muy informativo». «¿Qué hay en ese diario?», preguntó Noel con tono exigente, intuyendo que se trataba de algo serio. Lucy bebió otro sorbo de sidra, reflexionando.
Hay muchas cosas interesantes, comenzó. Como que tu madre engañó a tu padre con un tal Víctor, un pintor, creo. Helen se levantó bruscamente de la mesa, derribando su copa de vino. Eso es mentira. Se lo está inventando todo, Noel. No hay ningún diario. Hay un diario, objetó Lucy con calma. En tu bolso, en una funda de cuero, con la etiqueta Diario de Helen Tanner, 1992. Puedo citarlo si quieres. Víctor insiste en que deje a Harold. Dice que me ama, que deberíamos estar juntos, pero lo que no entiende es que Harold me da estabilidad, una posición en la sociedad. ¿Son esas tus palabras, Helen? El rostro de su suegra se contorsionó de rabia y miedo. Tú lo has preparado todo a propósito, soltó. Falsificaste el diario para mancharme a los ojos de tu hijo. Noel parecía aturdido. Miró a su madre y a su mujer sin saber a quién creer. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó finalmente. «¿Tuviste una aventura cuando estabas casada con papá?». «Por supuesto que no», exclamó Helen. «Amaba a tu padre con todo mi corazón. Esa mujer se lo inventó todo». «Entonces, ¿no te importará que miremos juntas el diario?», Lucy lo sugirió. «Todavía está en tu bolso, ¿verdad?». Helen se puso aún más blanca. «Ya, no tengo que demostrar nada. Esto es una invasión de mi intimidad. Al igual que tus constantes insinuaciones de que te soy infiel», replicó Lucy. «Igual que tu exigencia de una prueba genética. Por cierto, Noel, ¿sabías que tu padre tuvo problemas para concebir? Los médicos dijeron que era una probabilidad baja. Eso también está en el diario». Noel se levantó bruscamente de la mesa. «Quiero ver ese diario», dijo con firmeza. «Ahora». «No», Helen le cerró el paso. «Es de mi propiedad. No tienes derecho». «Si es falso, como dices, ¿por qué no quieres enseñarlo?», preguntó Noel con voz temblorosa. «Si Lucy se lo ha inventado todo, vamos a demostrarlo». Helen se revolvió como un animal cazado. «No lo entiendes. Fue hace mucho tiempo, cuando era joven». «¿Entonces es verdad?». Noel se puso pálido. «¿Engañaste a tu padre?». Helen se hundió en su silla como si de repente le hubieran abandonado las fuerzas. «No entiendes cómo fue», dijo en voz baja. «Tu padre era un buen hombre, pero éramos tan diferentes. No me entendía, no comprendía mis necesidades, mis sentimientos». «Eso es lo que escribiste en tu diario», comentó Lucy. «Harold nunca entendió mi delicada organización mental». Noel se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar lo que había oído. «¿Y qué más hay ahí, en ese diario?», preguntó, sin mirar ni a su madre ni a su mujer. Lucy dudó. Una cosa era desenmascarar la hipocresía de su suegra y otra muy distinta informar a Noel de que podía no ser hijo de Harold Tanner. Podría cambiar para siempre su vida, su imagen de sí mismo. ¿Estaba preparada para asumir semejante responsabilidad? «Hay muchas notas personales», respondió evasiva, «sobre ese período de la vida de tu madre». Helen levantó la cabeza, con algo parecido a la gratitud parpadeando en sus ojos. Pero Noel insistió. «Quiero saberlo todo», dijo con firmeza. «Si lo has leído, tengo derecho a saberlo». Lucy respiró hondo. «Hay notas ahí que tu madre estaba convencida de que tú no eras hijo de Harold, sino de Víctor, el pintor». Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Noel se quedó petrificado y Helen se cubrió la cara con las manos. «No es verdad», susurró. «No estaba segura. Eran solo temores, conjeturas. Estoy bastante segura de que el bebé es suyo. Harold siempre ha tenido problemas con él. Los médicos dijeron que había pocas probabilidades de concepción», dijo Lucy. «Es tan hermoso, nuestro pequeño Noel. Tiene los ojos de Víctor, verdes y brillantes». Harold no se dio cuenta. Dijo que el niño se parecía a su madre. Noel se levantó y, sin decir palabra, se dirigió al dormitorio de invitados. Helen corrió tras él. «Hijo, espera. Esto no es así. Puedo explicártelo». Lucy permaneció sentada a la mesa,
escuchando las voces apagadas del dormitorio. No sentía ni triunfo ni satisfacción, solo cansancio y un extraño vacío. Lo que se suponía que iba a ser su venganza se había convertido en algo más grande, más serio. Había destrozado la idea que Noel tenía de sus orígenes, de su familia. ¿Había hecho lo correcto? Noel regresó a la habitación unos minutos más tarde, con un cuaderno de cuero hecho jirones en la mano. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Es verdad», dijo en voz baja, hundiéndose en una silla. «Todo lo que has dicho es verdad». Helen lo siguió, con el maquillaje manchado de lágrimas. «Noel, por favor, escúchame», le suplicó. No estaba segura. Podían ser solo mis miedos, mis fantasías. Harold era tu padre en todos los sentidos, excepto quizá biológicamente. Te quería más que a la vida, y sin embargo le mentiste. La voz de Noel era tranquila pero firme. Le dejaste criar a un hijo que quizá no era suyo, y nunca le dijiste la verdad. Quería protegerte, proteger a nuestra familia, exclamó Helen. ¿Qué habría cambiado si hubiera dicho la verdad? Harold habría sufrido, tú habrías sufrido, nuestra familia se habría destruido. ¿Y Víctor?, preguntó Noel. ¿Sabía que podría tener un hijo? Helen bajó los ojos. Tuvo una corazonada, pero le dije que el bebé era de Harold. Estaba tan enfadado que rompimos poco después de que nacieras. ¿Y nunca, en todos estos años, pensaste que yo tenía derecho a saber la verdad? Noel negó con la cabeza. 32 años, mamá. 32 años de mentiras. Fue una mentira para siempre, susurró Helen. Quería que tuvieras una familia normal, estabilidad, un futuro, y aún así tuviste el descaro de acusar a mi mujer de infidelidad. Noel se volvió hacia Lucy. Exigiendo una prueba genética para nuestro hijo. ¿Cómo has podido, mamá? Helen guardó silencio, con lágrimas en los ojos. Tenía miedo, dijo al fin. Miedo de que la historia se repitiera. De que Lucy te hiciera a ti lo que yo le hice a Harold. No podía permitirlo. Así que de eso se trata, dijo Lucy lentamente. Proyectaste tu culpa en mí, de culparme por lo que te hiciste a ti misma. Helen no contestó, siguió llorando. Noel se quedó mirando fijamente en un punto, como si tratara de encontrarle sentido a lo que había aprendido. Tengo que comprobarlo, dijo finalmente. Una prueba de ADN, averiguarlo con seguridad. Pero Harold murió hace 15 años, objetó Helen. Y Víctor, no sé dónde está ahora. No he hablado con él desde entonces. ¿Su nombre completo?, preguntó Noel exigente. Víctor Radley, respondió Helen en voz baja. Era artista, especializado en retratos y paisajes. Vivía en Milwaukee, al menos por aquel entonces. Lucy observó este intercambio, sintiéndose casi como una espectadora. Había conseguido su objetivo. Helen ya no podía fingir ser la madre perfecta y guardiana de los valores familiares. Pero no había alegría en ello. Solo el peso de darse cuenta de que había cambiado la vida de su marido para siempre. «Lo encontraré», dijo Noel con firmeza. «Tengo que saber la verdad». «Hijo, por favor», suplicó Helen. «Dejémoslo así. ¿Qué importa de quién sea la sangre que corre por tus venas? Harold te quería, te crió, era tu padre en todos los sentidos. ¿No es eso suficiente?» «No, no lo es», dijo Noel. «Toda mi vida se ha construido sobre mentiras. Tengo derecho a saber quién soy en realidad». Se volvió hacia Lucy. «¿Por qué no me lo dijiste en cuanto encontraste el diario?» «No estaba segura de si debía hacerlo», respondió ella con sinceridad. «No es mi secreto, pero cuando tu madre empezó a insinuar de nuevo mi infidelidad, yo no pude soportarlo. Era tan hipócrita». Noel asintió, aceptando su explicación. «Lo comprendo, y gracias por decírmelo. Tengo derecho a saberlo». Helen los miró a ambos con desesperación. «Lo habéis echado todo a perder», susurró. «Todo lo que he pasado años construyendo. Nuestra familia, nuestra relación». «No, mamá», dijo Noel con firmeza.
Tú eres quien lo ha destruido todo con tus mentiras. No culpes a Lucy por revelar la verdad. Helen se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. Lo hizo por despecho, para vengarse de mí. Me odia, siempre me ha odiado. Quiere destruir nuestro vínculo, separarnos. No, Helen, dijo Lucy con calma. Solo quería que dejaras de acusarme de algo que no he hecho. Quería que dejaras de poner a mi marido en mi contra, para que vieras por fin lo injusto que has sido conmigo todos estos años. ¿Injusto?, exclamó Helen. Solo estaba protegiendo a mi hijo. Sabía que las mujeres como tú eran capaces de todo, mujeres de carrera que anteponen el trabajo a la familia. Mamá, ya basta, se interpuso Noel entre ellas. Lucy nunca había dado motivos para dudar de su lealtad. Son todas tus proyecciones, tus miedos. Y ahora entiendo de dónde vienen. Helen se hundió en su silla como si de repente le hubieran abandonado las fuerzas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. ¿Me odiarás? ¿Dejarás de comunicarte conmigo? Noel suspiró, pasándose una mano por el pelo. No lo sé, mamá. Necesito tiempo para asimilar las cosas, para darme cuenta de quién soy realmente. Eres mi hijo, dijo Helen con firmeza. Eso es lo que eres, y nada va a cambiarlo. Tal vez, asintió Noel. Pero necesito saber toda la verdad, y necesito tiempo para asimilarla. Se volvió hacia Lucy. Creo que mamá debería irse, esta noche. Helen levantó la cabeza. ¿Me estás echando? ¿Tu propia madre? No te estoy echando, respondió Noel con cansancio. Solo creo que todos necesitamos espacio. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Te reservaré una habitación de hotel y mañana te ayudaré con los billetes de tren. Helen parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Miró a Lucy. Sus ojos eran una mezcla de ira y derrota. ¿Estás contenta?, le preguntó. Has arruinado nuestra familia. No, Helen, respondió Lucy con calma. Lo hiciste cuando elegiste vivir una mentira y condenar a otros por pecados que no habían cometido. Helen se levantó y, sin decir nada más, se dirigió al dormitorio de invitados, al parecer para recoger sus cosas. Noel y Lucy permanecieron en la cocina, en incómodo silencio. Finalmente, él levantó la vista y miró a su mujer. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo encontraste el diario? No sabía cómo, respondió Lucy con sinceridad. No era algo que se pudiera soltar así como así. Hola, cariño. Por cierto, tu madre engañó a tu padre y puede que tú no seas su hijo. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste de todos modos, comentó sin reproches, limitándose a constatar el hecho. Sí, asintió Lucy. Y lo siento, pero no podía soportar más sus acusaciones, sus intentos de destruir nuestro matrimonio, sobre todo ahora que esperamos un bebé. Noel asintió, aceptando su explicación. Lo comprendo, y no te culpo. Tenías razón, tengo derecho a saberlo. Miró el diario que aún yacía sobre la mesa. Necesito leerlo entero, para entender lo que realmente ocurrió entonces. Por supuesto, Lucy le puso la mano en el hombro. Y aprendas lo que aprendas, recuerda que eso no cambia quién eres. Sigue siendo el mismo Noel Tanner del que me enamoré. Él sonrió débilmente y le cubrió la mano con la suya. Gracias. Y siento no haberte creído, por dejar que mamá dijera todas esas cosas. Es que la quieres, dijo Lucy en voz baja. No pasa nada. Sí, pero también tenía que protegerte. A mi mujer, a la madre de mi hijo. En ese momento Helen salió del dormitorio de invitados con una bolsa en las manos. Su rostro era pétreo, sus ojos secos. Estoy lista, dijo. Puedes llamar a un taxi. Noel se levantó. Te llevaré al hotel, mamá. Dame 5 minutos. Salió de la habitación, dejando solas a Lucy y Helen. La suegra miró a su nuera con indisimulada hostilidad. Tienes lo que querías, dijo en voz baja. Pero no creas que se ha acabado. Noel es mi hijo y siempre lo será. Nunca he intentado quitártelo, Helen.
replicó Lucy. Solo quería que dejaras de mentir, a él, a mí, a ti misma. Las mentiras a veces son necesarias. Helen levantó la barbilla. Sobre todo cuando la verdad es demasiado dolorosa. Te darás cuenta cuando nazca tu bebé. Hacemos todo lo que podemos para proteger a nuestros hijos, incluso si eso significa ocultar la verdad. Pero no a costa de los demás, objetó Lucy, no arruinando la vida y las relaciones de otras personas. Helen no contestó, solo se dio la vuelta cuando Noel volvió a entrar en la habitación con las llaves del coche. «Estoy lista», dijo. «Vamos, mamá». Salieron y dejaron a Lucy sola en el piso, entre pizza y pasta sin comer, vino derramado e ilusiones rotas. Empezó a recoger la mesa lentamente, reflexionando sobre lo ocurrido. Había conseguido lo que se proponía: desenmascarar la hipocresía de su suegra, obligarla a admitir la verdad. ¿Pero a qué precio? Noel debe ahora replantearse toda su vida, sus orígenes. Podría cambiar para siempre su relación con su madre, su imagen de sí mismo. ¿Valía esa verdad el precio? Lucy no lo sabía. Solo le quedaba esperar que con el tiempo condujera a algo mejor, una relación más honesta y abierta, una familia construida sobre la verdad y no sobre la mentira y la manipulación. Con ese pensamiento, terminó de limpiar y se sentó a esperar el regreso de su marido, preparándose para la larga y difícil conversación que estaban a punto de tener. Noel regresó tarde. Lucy tuvo tiempo de ducharse, ponerse la ropa de casa e incluso intentar leer un libro, pero no podía formar frases porque sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de la noche. Cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse, su corazón latió más deprisa. ¿Cómo reaccionaría él ahora que estaba a solas con ella? ¿Se enfadaría? ¿La acusaría de destruir a la familia como había hecho Helen? Noel entró en el salón lentamente, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos, el pelo revuelto y los hombros caídos. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Lucy en voz baja. Él se sentó en la silla de enfrente y guardó silencio durante largo rato antes de contestar. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Simplemente no lo sé. Es como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés, ¿sabes? Todo lo que sabía de mí, de mi familia, era todo mentira». «No todo», dijo Lucy suavemente. «Harold te quería, era tu padre en todos los sentidos excepto, quizá biológicamente. Eso no cambia». «Pero él no lo sabía», negó Noel con la cabeza. «Toda su vida pensó que yo era su hijo, y yo ni siquiera sé quién soy en realidad». «Eres Noel Tanner», dijo Lucy con firmeza. «Un marido, un futuro padre, un buen hombre. Eso no cambia, no importa de quién sea la sangre que corre por tus venas». Sonrió débilmente, agradecido por sus palabras. «¿Has alojado a mamá en el Hilton?», preguntó Lucy tras una pausa. «Sí», asintió Noel. «Ella no quería quedarse, dijo que prefería irse directamente a casa. Pero yo insistí, dije que teníamos que hablar más, mañana». «¿Quieres que esté allí?». Noel vaciló, tamborileando con los dedos en el brazo de la silla. «No lo sé. Por un lado se trata de ti, por otro es muy personal. De la familia». «Entiendo si quieres hablar con ella a solas», dijo Lucy. «Es tu decisión». Él asintió agradecido y volvió a sumirse en el silencio. Lucy no le metió prisa, consciente de que necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. «He leído el diario», dijo por fin. «Todo mientras estaba en el coche a la puerta del hotel. No me atrevía a marcharme hasta que lo supiera todo». «¿Qué te ha parecido?», preguntó Lucy con cautela. «Ella estaba realmente segura de que yo soy el hijo de ese tal Víctor», negó con la cabeza. «Escribe sobre ello repetidamente, comparando mis ojos con los suyos, notando el parecido, y, sin embargo, me ha estado mintiendo toda la vida, diciéndome lo maravilloso que era mi padre, Harold, quiero decir». «Lo era, según tus historias», dijo Lucy. «Sí, lo era», convino Noel.
Y eso hace que la traición de mamá sea aún peor. No se lo merecía. Lucy se acercó a su marido, se sentó en el brazo de su silla y le puso la mano suavemente en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Encontrar a Victor Radley, respondió Noel con firmeza. Si sigue vivo, averiguar la verdad. Hazle una prueba de ADN si es posible. ¿Y si resulta que realmente es tu padre biológico? Noel se lo pensó un momento. No lo sé. No espero que tengamos una relación de inmediato, pero quiero saber quién es. ¿Qué clase de hombre? ¿Por qué mamá? ¿Por qué ella lo eligió? ¿Y Helen? Preguntó Lucy con cautela. ¿Puedes perdonarla? No lo sé, respondió Noel con sinceridad. Ahora mismo solo estoy enfadado, y confundido, y traicionado. Toda mi vida, ella me enseñó honestidad, lealtad familiar, y todo ese tiempo, ella ha estado viviendo una mentira. La gente es complicada, dijo Lucy suavemente. A menudo, las cosas que juzgamos con más fuerza en los demás son las que tememos en nosotros mismos. La forma en que te trató, asintió Noel. Todas esas acusaciones, las insinuaciones de tu infidelidad, estaba proyectando su culpa en ti. Supongo que sí, asintió Lucy. Pero eso no justifica su comportamiento. Claro que no. Noel cogió la mano de Lucy. Siento no haberme dado cuenta antes. No te protegí como debía. Tú quieres a tu madre, dijo Lucy con sencillez. Es normal. Pero debería haberme dado cuenta de lo que pasaba, insistió. Haberme dado cuenta de cómo te trataba. En lugar de eso, me limité a ignorar el problema, esperando que desapareciera por sí solo. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo relajante. Creo que debería irme un rato a casa de mis padres, dijo finalmente Lucy. Noel se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué? ¿Por qué? No tienes que irte por todo esto, no es culpa tuya. No se trata de la culpa, explicó Lucy. Necesitas espacio, tiempo para ordenar tus sentimientos, para decidir qué hacer con Helen, qué hacer con la información sobre Víctor. No quiero interponerme entre vosotros. Eres mi mujer, objetó Noel. Tu sitio está aquí, conmigo. Y yo estaré contigo, le aseguró Lucy. Pero ahora mismo tienes que centrarte en tu relación con tu madre, en descubrir la verdad sobre tus orígenes. No quiero ser una distracción, o peor aún, un motivo para que tomes una decisión precipitada. Noel parecía poco convencido. No quiero que te vayas, sobre todo ahora que estás embarazada. Solo 1 o 2 semanas, dijo Lucy. Mis padres estarán encantados de verme. Y luego, cuando hayas arreglado un poco las cosas, volveré y seguiremos juntos. La miró fijamente durante un largo rato, como si tratara de averiguar qué había detrás de sus palabras. ¿No me vas a dejar?, preguntó finalmente, y había una incertidumbre en su voz que Lucy nunca había oído antes. Claro que no, le apretó la mano. Te quiero, y nuestro bebé te quiere. Somos una familia, pero a veces la gente necesita espacio para aclararse. Noel asintió, aceptando su decisión. ¿Cuándo te vas a ir? Mañana, supongo. Llamaré a mi madre por la mañana para avisarles. Yo te llevaré, dijo Noel. Madison está a unas 2 horas en coche. Gracias, sonrió Lucy. Pero antes tienes que hablar con Helen. Puedo coger el tren más tarde. Se sentaron en silencio, escuchando la lluvia. Finalmente Noel dijo, la llamaré por la mañana. Le pediré que se reúna conmigo para desayunar. De acuerdo, asintió Lucy. ¿Quieres que vaya contigo? Noel se lo pensó un momento. Sí, dijo al fin. Quiero que estés allí. Tenemos que hablar claro, aclarar las cosas. Lucy asintió. No estaba segura de que Helen se alegrara de verla, pero se dio cuenta de que todas necesitaban tener esa conversación. La mañana llegó demasiado rápido. Lucy apenas estaba despierta y se revolvía inquieta en la cama. Noel tampoco había pegado ojo. Podía sentir su tensión, oírle suspirar en la oscuridad. Quedaron con Helen en el restaurante del hotel a las 9 de la mañana.
Ella ya les esperaba en una mesa del rincón, elegante incluso en aquella situación, un maquillaje impecable que ocultaba las huellas de una noche de insomnio, el pelo peinado, la ropa perfectamente entallada, pero sus ojos delataban su ansiedad y su cansancio. «Buenos días», dijo Noel discretamente, sentándose frente a su madre. Lucy tomó asiento a su lado en silencio. «Buenos días». Helen intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. «Me alegro de que hayas llamado, de que podamos hablar». «Tenemos mucho de qué hablar», asintió Noel. El camarero se acercó y pidieron el desayuno. Café y tostadas para Noel y Helen, té de hierbas y ensalada de frutas para Lucy. Cuando el camarero se marchó, Helen rompió el incómodo silencio. «Noel, cariño, espero que te des cuenta de que todo lo que he hecho ha sido por amor a ti. Siempre he querido lo mejor para ti». «¿Incluyendo mentir sobre mis orígenes?», preguntó, intentando hablar con calma. «¿Incluyendo intentar arruinar mi matrimonio con Lucy?». Helen suspiró, mirándose las manos. «Nunca quise arruinar tu matrimonio. Solo tenía miedo de que sufrieras, que la historia se repitiera. Porque proyectabas tu culpa en Lucy», dijo Noel. «Te veías reflejada en ella». «Tal vez», admitió Helen a regañadientes, «pero estaba muy preocupada por ti, por los dos». «Es una forma extraña de mostrar preocupación, seguir insinuando que mi mujer me engaña», observó Noel. «Exigiendo una prueba de paternidad para nuestro hijo». Helen bajó los ojos. «Me equivoqué», dijo en voz baja. «Y te pido disculpas. A ti, Noel. Y a ti, Lucy». Lucy miró sorprendida a su suegra. En todos los años que la conocía, Helen nunca se había disculpado con ella. Por nada. «Ahora mismo no puedo decir que te perdono», respondió Lucy con sinceridad. «Pero agradezco tus disculpas». Helen asintió, aceptando su respuesta. «Mamá», Noel se inclinó hacia adelante. «Necesito saber toda la verdad. ¿Estás segura de que Harold no era mi padre biológico?». Helen guardó silencio largo rato antes de contestar. «No estaba segura al 100%, dijo finalmente. «Pero sí, pensé que era muy probable que Víctor fuera tu padre biológico. Harold tuvo problemas para concebir, los médicos dijeron que las probabilidades eran mínimas. Y con Víctor, estábamos juntos justo en el momento en que me quedé embarazada». «¿Y nunca pensaste en decirme la verdad?», preguntó Noel. «¿En todos estos años?». «Tenía miedo», respondió Helen con sencillez. «Miedo de perderte, miedo de que me odiaras cuando descubrieras que le había mentido a Harold, de que dejaras de considerarlo tu padre. Te quería tanto, Noel, tan orgulloso de ti». «Lo sé», dijo Noel en voz baja, «y siempre será mi padre, no importa la biología, pero tengo derecho a saber la verdad sobre mis orígenes». Lucy llamó a sus padres desde el coche mientras se dirigían al hotel. Se alegraron de verla llegar, aunque les sorprendió la repentina decisión. Lucy les explicó la situación en términos generales, sin entrar en detalles. Después de desayunar con Helen, donde se disculpó sinceramente y prometió ayudar a Noel en su búsqueda de Víctor, se fueron a casa. Lucy hizo las maletas y pronto se pusieron en camino hacia Madison. El trayecto en coche fue tranquilo, ambas pensando en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a casa de sus padres, Noel apagó el motor y se volvió hacia ella. «¿Estás segura?», le preguntó. «Podemos arreglárnoslas juntos». «Estoy segura», dijo Lucy en voz baja. «Necesitas tiempo para encontrar respuestas, y yo estaré aquí cuando estés preparado». Él asintió, aceptando su decisión. Salieron del coche y Noel sacó la maleta del maletero. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y los padres de Lucy, Evelyn y Robert Burns aparecieron en el umbral. «Lucy, Noel». Evelyn bajó rápidamente del porche para abrazar a su hija. «Nos alegramos mucho de verte». «Hola, mamá», le devolvió el abrazo Lucy. «Gracias por recibirme tan de repente. ¿De qué estáis hablando? Esta es tu casa». Evelyn se volvió hacia Noel. «Te quedas a cenar, ¿verdad?».
Miró a Lucy, que asintió animada. Sí, me encantaría. Gracias. Entraron en la casa, donde Robert estrechó la mano de su yerno y abrazó a su hija. ¿Cómo está nuestro futuro nieto o nieta?, preguntó sonriendo. Está creciendo. Lucy se puso la mano en el estómago. El médico dice que todo va bien. Durante la comida, la conversación fue informal. Sobre el tiempo, sobre las noticias locales, sobre el trabajo de Robert en la empresa de construcción. Nadie mencionó el motivo de la visita de Lucy, aunque la pregunta flotaba claramente en el aire. Después de comer, cuando Evelyn había ido a preparar el té y Robert había salido a comprobar algo en el garaje, Noel y Lucy se quedaron solos en el porche. «Tienes unos padres muy guapos», dijo Noel, mirando hacia el cuidado jardín delantero. «Cariñosos, cariñosos». «Sí», asintió Lucy. «Tuve suerte. Quizá por eso lo pasaste tan mal con mi madre», dijo Noel pensativo. «Creciste en una familia donde no había mentiras ni manipulación». «Tal vez», asintió Lucy. «Pero ahora no se trata de Helen, se trata de ti, se trata de que necesitas encontrar tu verdad». Le cogió la mano. «La encontraré, y volveré a ti. A los dos», le tocó el estómago. «Lo sé», dijo Lucy en voz baja. «Esperaremos». Cuando llegó la hora de irse, Noel le dio un largo abrazo a Lucy en el porche. «Llama todos los días», dijo. «Y si necesitas algo...». «Lo sé», le dio un beso. «Buena suerte, Noel. Encuentra tus respuestas». Él asintió, subió al coche y se marchó. Lucy se quedó en el porche, mirando cómo el coche desaparecía al doblar la esquina. No sabía qué le depararía el futuro. Si Noel encontraría a Víctor, si ella se reconciliaría con su madre, si todos podrían superar aquella situación. Pero sabía una cosa: la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira. Y si su familia podía construir su futuro sobre la verdad, no sobre el engaño y la manipulación, entonces todas estas pruebas no habían sido en vano. Evelyn se acercó a su hija y le rodeó los hombros con el brazo. «Todo saldrá bien, cariño», le dijo. «Dale tiempo». «Lo sé, mamá». Lucy apoyó la cabeza en su hombro. «Creo en él, creo en nosotros». Se puso la mano en el estómago y sintió que una nueva vida crecía en su interior. Una vida que conocería la verdad de sus orígenes. Una vida que estaría rodeada de amor, no de mentiras. Con ese pensamiento, Lucy entró en casa de sus padres, dispuesta a esperar el tiempo que hiciera falta hasta que Noel encontrara sus respuestas y volviera con ella, a su futuro, a su familia.